Cuando piensas en Marruecos, seguramente imaginas desierto, arena y calor, mucho calor. Pero pocas veces imaginas esto. Caminos imposibles cuantos quieras para disfrutar de nuestra furgoneta camper, que viene cargada desde España con muchas ganas de aventura. Montañas de piedra caliza de más de 2000 metros, llenas de verde con unos habitantes tan peculiares como son los macacos, y embalses a cada esquina que hacen de esta región una de las más bonitas y sorprendentes de todo Marruecos. Acabamos de cruzar a África, viajamos en furgo, en familia y con más peludos que personas. Y aunque ya conocemos el país, nos íbamos a encontrar con un Marruecos que no esperábamos. Estamos ahora mismo cruzando un camino un poco trambólico, iba a decir. ¡Mi hija! Bastante trambólico. Ay, es que estaba agobiada, está en plena adolescencia. Hola. Ni se la ve, a ver, ahí está. Presionando. Hola. Pues que el camino ya veis que es un poquito cochambroso, ¿eh? Ajá, al menos se intenta, pero bueno, ahí vamos. La cosa va tirando. Y nada, tal y como os decía, pues ayer cruzamos ya la frontera, estamos ya en territorio marroquí, estamos en África al fin. La verdad que había ya muchas ganas de empezar este viaje, ha habido muchos... Detrás de cada viaje que veis, al final hay muchos preparativos, muchos imprevistos. Sí, siempre pues al final te haces la idea, este viaje iba a comenzar hace 2 meses, pero al final pues preparar todo esto ha llevado muchísimo más de lo que esperábamos. Y aquí estamos, al fin, en África, con muchas ganas de vivir toda esta aventura, de también, pues eso, lanzarnos por primera vez a viajar juntos con toda la familia, que al final esta furgo la construí yo para que viajase una persona sin animales y ahora somos 2 personas con animales, con 4 animales, así que a ver qué tal va. Por ahora lo primero es salir de este sitio, que el camino ya veis que está bastante fastidiadete, pero bueno, es una pista que está bastante seca, entonces en principio no va a haber ningún tipo de problema y no iba a llover, por eso me metí por aquí. ¿Qué tal volver a África, mujer? Muy guay, está siendo muy divertido. Ajá, sobre todo con esto que se mueve la bala. Hola, buenos días. No. No ¿Algo más que añadir? Gestionamos el viaje. Corte y cambio. Estamos viendo bastante gente recogiendo aceituna. Hemos visto ahí, bueno, una señora, las típicas con su delantal, típico atuendo marroquí. Sí, bueno, claro, digo marroquí, pero en realidad hace 30, 40 años toda la gente iba así y nuestras abuelas siguen yendo así. Y bueno, eso que la estamos viendo aquí, recoger la aceituna, porque ahora es justo la época. Y bueno, esta zona también, al igual que el sur de España, en esta zona hay muchísimo... No, la planta queda... Mirad, por ejemplo aquí, esto es una pequeña plantación que acaban de plantarla, nunca mejor dicho. Y el paisaje también ya veis, pues eso, que es muy de secano. Y a pesar de que todos tenemos en mente de Marruecos pues el Sáhara y todos los desiertos, pues también está toda esta zona al norte del Atlas, que bueno, que sigue siendo un secarral de la leche, pero no tanto. Y acabamos de hacer una pequeña parada porque vamos a coger aquí agua. Además os voy a enseñar un cacharro que creo que os va a ser de mucha utilidad para este tipo de viajes, sobre todo en sitios donde pues eso, pues el agua, ya veis el sitio, que pues no dan muchas ganas de beberla, la verdad. ¿Qué opinas, cariño? Beber... ¿Qué opinas tú de que me vaya a cagar hoy? Está bien. Bueno, pues el cacharro este se llama jerrycan. Como ya veis, tiene aquí 2 aperturas y pesa lo suyo. Aquí tiene una apertura que, mira, os la voy a cerrar para que podáis ver cómo funciona. Por aquí le inflamos, eso hace que suba la presión dentro
después enganchamos y después aquí tiene este pitorrito. ¡Epa! Y ahí está, y ahí tenemos el chorrito y todo esto está filtrado, a ver si os lo puedo enseñar. Vale, fijaos que esto lo puedo quitar y aquí tenemos, con esta goma, tenemos este filtraco. Esto filtra el agua, que de hecho hemos cogido agua en Andalucía, que sabía retrete, y la verdad que hace que incluso el sabor mejore. O sea, la verdad que estamos súper contentos con la adquisición que hemos hecho para este viaje. Así que mola mucho el cacharro. Yo os lo recomiendo para viajes, pues eso, para iros a Guanchinchina. Al final no es algo necesario en España, yo no lo compraría para viajar por Europa, pero si vais a hacer un viaje pues para África, para Asia o algún sitio así, la verdad que nosotros estamos súper contentos. Me parece un cacharro muy guapo. Tal y como veis, llenándola hasta arriba son más o menos unos 20 litros, 18, 20 por ahí. Ahora se enrosca este cacharro y ya estaría. Venimos de un pequeño embalse muy cerca de Tetuán y ahora ponemos rumbo a Chefchaouen, conocida como la Perla Azul de Marruecos, y aunque muchos no lo saben, también puerta de entrada a las montañas del Rif. Bueno, pues ya hemos llegado al lago que queríamos venir, pero hemos visto las montañas y creo que nos hemos calentado un poquito, así que en vez de quedarnos aquí, nos vamos a acercar para allá. Justo hay unas montañacas que parece ser que se suben desde Chefchaouen, que es una ciudad muy bonita que yo vi un poco, pero vamos, la pasé con la bicicleta rápidamente y tampoco paré, así que creo que va a ser el lugar donde nos vamos a ir. Y justo llegamos aquí, tenemos un jarto igual que yo. Ajá, igual que tú es un poco complicado. Ajá. Porque ese no llevaba bichitos ni cosas. Los que lleváis tiempo por aquí ya sabéis que Marruecos no nos pilla de nuevas. Y si conocemos este país es porque a principios de 2025 lo recorrimos entero en bicicleta, pedaleando durante meses con un carro detrás y un transportín en el manillar donde viajaban mis dos compañeros de aventura, Zarpis y Chuchi. Sin duda una de las aventuras más bonitas y más surrealistas también en las que me he embarcado, que os dejo la tarjeta arriba por si tenéis curiosidad. Pero volviendo a lo que nos concierne, llegamos a Chefchaouen. Chefchaouen es conocida como la Ciudad Azul, pero no solo por su estética. Durante años se pintó así para ahuyentar insectos, refrescar las casas en verano y por antiguas tradiciones espirituales. Y en pleno corazón de la ciudad se alza su casba, una preciosa fortaleza del siglo XV utilizada durante siglos para defender esta ciudad. Aquí al fondo tenéis Chefchaouen, una ciudad conocida como la Ciudad Azul, una ciudad preciosa. Yo ya la recorrí cuando hice el viaje en bicicleta, la recorrí y os la mostré. Entonces la verdad que hoy he grabado unos recursos para que la podáis ver, pero no apetecía grabarlo porque al final es grabar otra vez ya lo que grabé. Así que lo que me voy a centrar en este vídeo es en mañana hacer montaña, que eso sí que me apetece muchísimo y al final de eso se trata también el canal, que os enseñe siempre cosas que me ilusionan. Y os quería compartir esto que estaba sintiendo hoy. Nos hemos venido aquí ahora a la mezquita española, que esto va a ser un atardecer espectacular. Las vistas ya veis que son espectaculares, así que vamos a disfrutar de esto y mañana montaña, chavales. ¡Chao! Muy buenos días por la mañana, ya tenemos estos dos jugueteando por aquí y estamos a unos 800 metros de altitud. Vamos a desayunarlo primero de todo y después lo que vamos a hacer va a ser intentar llegar con la furgo pues lo más alto que podamos y después pues ya empieza la ruta. Ahora mismo desde aquí nos marca 8 horacas, lo cual es bastante bestia, por eso nos queremos acercar un poco porque 8 horas ir y 6 volver o 5 volver nos tiramos todo el día. Así que bueno, lo dicho, nos vamos a poner a desayunar, que estos disfruten un poquito por aquí por la calle y marchamos.
Por aquí tenemos a los dos pingüisitos. Este todavía sigue, vamos, en el quinto sueño. Además, fijaos esta mantuca, que bueno, son las mantas de Glassy, que la verdad que le han pillado un gusto, vamos, bueno, como bueno, porque la verdad que son, ya veis, son como de lana o así. Y son menos mal que tenemos dos, porque una se la han adjudicado. Y aquí tenemos a Serpiguis, que ahora no van a cantar libertad porque si no, no nos vamos de ruta. La semana pasada me preguntasteis por las fundas de Glassy, ya veis que tenemos también la mantita. Es una marca que es ya bastante conocida, si a nivel español en tema camper, es bastante conocida. Nosotros estamos muy contentos con las fundas, de hecho las vamos a coger también para el 4x4 de Asturias. Y la manta brutal, lo único que, pues eso, pues una pérdida en combate. Os dejaré ahí en la descripción la web y tal, por si queréis echarle un vistazo a sus productos. Pero ya os digo que a nosotros nos ha molado mucho y además tiene un diseño muy guapo. ¡A desayunar, señores! Tenemos para desayunar, desayuno Lux. Tenemos membrillo, que nos regaló la vecina. Mirad qué pintón que membrillo tiene. Membrillo casero, es de manzana y membrillo normal. Dulce de manzana, perdón. Luego, mermelada casera. ¿De qué era? De ciruela. De ciruela. Nice. Te queremos, Atma. Nos sigue durando. Dulcecitos que compré ayer en el pueblo. Sí, estos son marroquíes, que nos los... Bueno, la dependiente nos dijo que estos eran sus favoritos, así que confiamos en ella. Pancito con queso y... Ya veis que es el típico marroquí de toda la vida. Ajá. Y luego yogures con miel. Somos muy básicos. Ajá, nice. Hoy no hay huevos, ¿eh? Hoy no hay huevos, hoy no hay huevos. Bueno, ya estamos acabando por aquí con el desayuno, pero os quería enseñar el súper dulce este típico de aquí. Es como... Bueno, ya se ve una masita de hojaldre. Tiene por aquí toda almendra y aquí una pizca de chocolate. Pero así pizca. Ella está súper enfadada con esto, pero vamos, yo os hago la cata, ¿vale? Está bueno. Lo que le enfada a Enar es que es todo puro hojaldre. Entonces como que si no lo mojas en café o así, se queda un poco seco. Un poco. O sea que estamos súper agradecidos, ¿eh? Yo debo decir que yo como soy muy de dulce, para mí está bueno, pero sí, no es el mejor dulce que hemos probado en nuestra vida. Y Enar dice que no. O sea, de hecho su cacho... prefiero nuestras napolitanas. Su cacho me lo ha dejado aquí, Bueno, así. es que observa, por favor. A ver. Ni untándolo en el café. La verdad que para los dulces que he probado aquí sí que tiene uno muy tradicional que comen en el Ramadán que se llama chevaquia, que para mí está mucho más rico que esto, que es parecido a los pestiños con mucha miel y está de la leche. Y luego también una impresión que nos hemos llevado en Chefchaouen, que no sabemos si será así, es que tú preguntabas el precio y creo que hay precios para turistas y precios para locales, porque esto por ejemplo hemos pagado 85 céntimos cada uno. Me regaló el cuarto, también hay que decirlo, así que me regaló uno. Pero eso, o sea, nos llevamos la impresión de que nos estaban cobrando más que a la gente local. Además, en otros sitios yo he comprado también algún dulce de este estilo y siempre son más baratos. Me pareció muy caro, 90 céntimos. Estando en Marruecos, claro, esto en España sería barato, pero para ser Marruecos me pareció caro. Además, también dentro del pueblo vimos que una de las chicas que nos fue donde compramos el pan, como que se lo pensó como 30 segundos cuánto era lo que nos iba a decir. Así que sí que es como que si te ven de fuera, pues intentan sacar algo. Además, ese pan, o sea, lo que se está refiriendo es al pan. Y el pan yo lo compraba a 10 céntimos. Ajá. Y estas nos han cobrado 30 cada pan. O sea, es 3 veces el precio normal. Bueno, pues aquí es donde se va a quedar la furgoneta y se van a quedar Zarpis y Simba. Ya veis que es una zona, bueno, ahora mismo están haciendo todas las quemas, han estado recogiendo la aceituna y ahora mismo están haciendo las quemas, entiendo, de todo lo que han arrancado y no necesitan, todos los escombros, los están recogiendo y los están apilando para quemarlos. Ya tal y como os digo, es una zona, estamos aquí al lado de Chefchaouen, pero una zona muy humilde. Justo Chefchaouen queda aquí abajo y vamos a subir la montaña que está justo encima, que se llama Tisuca. Exactamente, tenemos que subir como por aquí, ir para atrás.
Ahora mismo estamos a unos 1000 metros, así que bueno, todavía nos queda una buena trepada porque son 2100 y pico metros. Y fijaos como allí al fondo, esto es Chefchaouen, lo que visitamos ayer. Ayer en cuanto vimos esta montaña fue una de... Hay que subirla, chavales, hay que subirla. Ya hemos empezado aquí con la subidita, ya veis que es todo bastante pronunciado y ya vamos dejando también poquito a poco ahí Chefchaouen, poquito a poco va quedando abajo. Aunque os queríamos comentar un poquito sobre lo que estamos viendo, pues todo el tema de la... Un poquito la última vez ya os comenté. Hoy nos han vuelto a ofrecer aquí, o sea, en la mitad de la nada, que es... La verdad que no pierden oportunidad. Ha sido la leche, ha venido a preguntarnos quiénes sois, a dónde vais, le he dicho que vamos al Tizuka y dice, oh... Pues unos porritos para el Tizuka. Y es algo que nos está chocando muchísimo. La otra vez yo ya lo viví en bicicleta, pero esta vez está siendo todavía más bestia. La cosa es que siempre hemos hablado de que son súper humildes, súper majos, se acercan, se presentan, y la verdad que las únicas 3-4 personas que se han presentado aquí ha sido para ofrecer... O sea, muy amables, nos han contado el sitio y cuando han visto que ya estábamos como muy necesidades cubiertas, unos así que pues bueno, está siendo un poco experiencia total. La anterior vez que estuve por aquí ya os conté un poquito, bueno, la situación que viven aquí, que en sí, en Marruecos no es del todo legal, pero todo esto que estáis viendo por aquí por debajo, coges unos catalejitos, te pones a mirar y ves ahí plantas de por todas partes. Ese es un poco el resumen que se vive aquí. Además todo el mundo tenía su propia plantación. Claro, aquí lo raro es, pues eso, tener coche, pero una planta de todo el mundo. Y bueno, esa es un poco la realidad que se vive aquí. Es el mayor exportador de todo el mundo, así que muchísima pues que llega a España. Viene de toda esta parte de las montañas del Rif, que es justo la cordillera que se sitúa al norte de todo Marruecos. Ya veis que el camino es un poco trambólico, ¿eh? ¿Qué tal? Claro, es lo que somos, ¿no? El chuchi ha desaparecido. Mírala, ahí viene el tío. Las vistas son espectaculares, ¿eh? La verdad es precioso. Fijaos lo que acabamos de subir ahora, ¿eh? Desde aquí no sé si se nota, pero es así, empinado. Por suerte traemos kilos de crema para que no nos ase aquí el sol marroquí. Porque como atiza, ¿eh? No hace mucha temperatura. De aquí el sol, no sé si la capa de ozono le pasa algo, pero pega como atiza, chaval. Fijaos en este cercadito que han montado aquí, bastante rudimentario, y en este chabolo que tienen por aquí. Espero que no sea para vivir, porque si no, la verdad que el sitio es cero accesible. Ya veis dónde está el pueblo, allí abajo. Si tienes que subir desde allí la leche y etc, hasta aquí, telita marinera. Aquí hemos llegado a una plantación de estas plantas raras, que ya las han cortado, que no tengo ni idea de lo que son. Si alguien sabe lo que puede ser, que lo deje por comentarios. Atentos a cómo es la felicidad, ¿eh? Mi corazón ahora está así, mira. La ruta se estaba haciendo cada vez más dura, mucho desnivel acumulado en muy pocos kilómetros, con pendientes muy, pero que muy pronunciadas. La ruta nos está metiendo por una canal. Ya veis que esto es todo lo que ha hecho el agua a lo largo de los años. Ha hecho aquí un surco de la leche y nos está metiendo por la mitad. Estamos ya a unos 1500 metros de altitud, así que ya nos vamos acercando poquito a poco a cumbre. Todavía queda un buen trecho. La verdad es que se está haciendo bastante duro. Esto de volver otra vez a rodar cuesta.
Fijaos las vistas que empezamos a tener. Qué barbaridad todo este cortado. Es precioso. Tizuka. Muy bien, chiquitina. Estamos reventados, ¿eh? Ajá. Yo estoy en la mierda. No sé tú, pero yo estoy en la mierda. Dios mío, se está haciendo eterno, compi. Mira tú, vamos. Que tú puedes. Venga, vamos para arriba. Mira. Oye. Venga arriba. Venga, chica. Vamos. Ay. Me ha tenido un mini bloqueo y no podía saltar esto. Es la leche. Luego pegan unos brincos que flipas. Ven aquí, va. Arriba aquí. Muy bien, venga. Muy bien, Lexita. Muy bien. Mira. Muy bien, mi chica. Espera, que te tengo que soltar. Burra es la tía, ven. Dale cuerda y le suelto yo. ¡Hala! Venga, vamos. Libertad. Vamos. Vale. Ahí está Chuchillo. Fijaos los cedros, es que hay algunos que tienen un tamaño que es descomunal. En este bosque estamos encontrando muchísimos árboles que son, pues eso, tamaños de 2 metros de diámetro. Así que este es un bosque muy antiguo. La verdad que esto mola porque en Marruecos en muchísimos bosques los están talando y eso está haciendo que cada vez el pulmón de Marruecos, que al final esto es lo que mantiene y que Marruecos no sea un secarral, pues está haciendo pues que esto cada vez sea más seco, y esto también afecta a las nubes y está causando que haya pues menos precipitaciones en toda esta zona. Pero fijaos que aquí estamos a 2000 metros, está todo absolutamente lleno de musguito y unos árboles de la Virgen a 2000 metros de altitud aquí, con sus piñacas y todo. Bueno, pues allí tenéis finalmente el Tizuka, aquí el monte que veis por allí enfrente. Para vosotros esto habrá sido como nada. Llevamos como 2 horas así subiendo por el bosque, o sea, es una ruta bastante, pues eso, todo el rato metido entre árboles. La verdad que está muy chula, pero se ha hecho larga. ¿Qué tal? Para vosotros habrá sido un paseíto, pero... ha costado lo suyo, un paseíto. Además anda, bueno, tiene la cadera que algo le va molestando. A ratos. Sí, es la edad, los 27, que ya empiezan a pegar duro, que se acercan. Estoy en las flores de la vida, todavía me queda media vida. Pidiendo ayuda a la comunidad. ¿Ya estás grabando? Es que ando coja. Y es como la displasia de los perros, pues yo siento lo mismo aquí. Entonces, ¿cómo sabes que sientes lo mismo que los perros? Cuéntame, ¿has sido perro en porque otra es vida? como cojera parecida. Vale, entiendo. Cuando es como muy así, es que esto sí. O sea, si hay para enganchar el pie, bien. Pero cuando es como muy empinado y todo piedras que tienes que ahí agarrarte tú más que el suelo a ti, como que se me empieza a calentar mogollón y me duele. ¿Me lo escribís en comentarios? Algún fisio. Estamos ya prácticamente en cumbre, en unos 2000 metros de altitud, y estamos empezando a encontrarnos estos árboles que tienen unas formas muy raras, al menos para mí. Y estos son los cedros, estos son los árboles que cuando hice el viaje, que vimos que aquí vivían macacos de Berbería, pues estos son los árboles en los cuales habitan. Ahora mismo aquí pues no hay ninguno. En toda la zona del Rif están extintos, así que ya cuando vayamos para el Atlas los volveremos a encontrar. Vale, confirmamos que sí que hay monos, ¿eh? Sí que hay monos. Eso es un babuino de Berbería. Y Chuchi probablemente está por allí porque solo está Alexa. Así que estará gritando a Chuchi. Bueno, aquí les estáis escuchando. Definitivamente aquí hay macacos también. Se suponía que solo había en el Atlas, pero sí hay. Estos son los únicos monos que viven en libertad fuera de Asia y África subsahariana. Aunque parezcan comunes, en el Rif son prácticamente un tesoro escondido. De hecho, yo los daba por extintos en estas zonas. Antes habitaban estas montañas en abundancia, pero la deforestación, la caza y la expansión humana los han reducido drásticamente a niveles muy preocupantes. Hoy quedan muy pocos grupos en la zona, y encontrártelos aquí es un privilegio que no todos tienen la suerte de poder vivir. Y ahora sí, últimos 100 metrillos. Ya veis qué bonito. ¡Uah, es espectacular! Es una montaña preciosa. ¡Uah! Fijaos las vistas. ¡Qué barbaridad!
Pasote. Sí, es precioso, ¿eh? Es precioso. ¿Quién diría que Marruecos iba a ser así? Flipas. ¡Qué bárbaro, chaval! ¡Qué bárbaro! Desde aquí las montañas del Rif se despliegan hasta donde alcanza la vista. Se puede ver tanto el mar como las imponentes montañas del Atlas en el horizonte. Una parada que no estaba en nuestra hoja de ruta, pero que nos ha sorprendido muy gratamente. Y después de semejante pateada, hoy dormimos a pierna suelta. Fijaos qué vista acá, chaval. ¡Oh, qué barbaridad! Hola. ¿Qué tal? Súper feliz. Máquina, ¿eh? Con dolor y todo. Has aguantado como una jefa, chaval. Cumbre merecida. Ajá. Bueno, pues ya lo veis, 2122, Tizuka. A mí me suele, o sea, como que me recuerda a Shizuka. Para esos viejos que treintañeros, ¿vale? Sí. Ahí vamos. 20 ¿cuántos? 21 cuantos. 27 ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Te acercas. Espero que hayáis disfrutado de esta pedazo de ruta. La verdad que ha sido una ruta bastante... Pero muy bonita. Sí, ha sido guay porque sobre todo a mí me ha molado verla a ellos. Es la primera vez que sube hasta 2100... ¿Cuántos? 2122. Así que la verdad que se ha portado como una titana. La última vez creo que fueron 1550. O sea, hay un buen trecho. La otra vez creo que fueron en total 500, 600 de desnivel. Esta vez han sido 1300, 1400. Vamos subiendo. Así que vamos subiendo muy rápido. Es un entrenamiento un poco presionado, tengo que decir. Pero vamos bien. En el Atlas queremos hacer cositas, así que bueno. Aunque ya os decimos que Marruecos va a volar porque lo bueno nos espera en Mauritania, Senegal, todos esos países. Yo creo que sí que nos está gustando también disfrutarlo desde la montaña. Sí, que la verdad que visto está mucho siendo... lo de abajo, pero nosotros que somos de montaña, ahora verlo desde arriba es como wow. Creo que va a ser guay también cambiar, o sea, la primera parte del viaje pues igual va a estar un poquito más centrada en naturaleza y la segunda ya yo creo que va a estar pues un poquito ya más centrada en parte humana, que es lo más interesante yo creo de Senegal, aunque bueno, también animales, la verdad que, no sé, iremos viendo qué forma va cogiendo. Falta lo importante, Ahí está. porque lo importante no es subir un 2000, lo importante es comer esto en un 2000. Ay, gracias a mamá, te queremos mucho, queremos a mamá. La queremos mucho, nos cuida demasiado. Jamón ibérico de bellota, yo. aquí a los 2100 metros. Creo que ahora ya nos podemos despedir. Mira este también, qué rápido ha venido, ¿eh? Huele bien, chaval. Y eso que no lo he abierto. Chao, agur agur. Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción, y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo, que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!